Hola a todos, mi nombre es Diego Lozano. En esta ocasión traigo la resolución de un ejercicio del libro Giancoli, Física 2, Problema 29.1, Ley de inducción de Faraday. Bueno, el motivo de este video es para hacer una resolución del ejercicio y para hacer una explicación del ejercicio. Para ello vamos a emplear tres software. El primero modelo es para hacer la resolución y la parte matemática del ejercicio. El segundo, Flash para hacer la animación y el tercero, YouTube para pausar la animación y hacer la explicación. Bueno, sin más empecemos. El flujo magnético a través de una bobina de alambre que contiene dos espiras cambia a una tasa constante de menos 58 Weber a más 38 Weber en 0.42 segundos. ¿Cuál es la fe inducida en la bobina? Bueno, para explicar o para hacer la solución de este ejercicio vamos a retomarnos a la ley de Faraday que dice que si el campo magnético pasa por dentro de una bobina, se genera un flujo magnético que va a cambiar y va a inducir una corriente dentro de dicha bobina. Vamos a hacer la explicación con la animación para poder entender un poco mejor. Digamos que tenemos un imán. Este imán, este imán genera un campo magnético por sí solo. Tiene la polaridad norte-sur y el campo magnético va de norte-sur. Bueno, dicho imán pasa por dentro de la bobina. Al pasar dicho imán por dentro de la bobina, este va a generar un flujo magnético. Tenemos acá el flujo magnético que va a generar dentro de la bobina. ¿Por qué se genera ese flujo magnético? Bueno, acordamos acá rápidamente. Tenemos, digamos, el imán y tenemos su línea de inducción magnética, que es el campo magnético que genera ese imán. Pues mi dibujo no es muy bueno, pero espero entiendan. Este es el imán que teníamos antes. Y la superficie que tenemos acá es la bobina. En el momento que este campo magnético pasa por determinada superficie, ese, 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 ese pequeño acá, este pequeño espacio, ese no es, este pequeño espacio le decimos que es el flujo que está pasando por ahí, que también lo podemos deducir como el flujo, ese no es, el flujo como el campo magnético que atraviesa una superficie. Ese pequeño momento donde una superficie es atravesada por un campo magnético se le podemos llamar flujo y lo podemos calcular por el vector campo magnético por el vector flujo, el vector superficie, perdón. Bueno, acá miramos que en la animación que el flujo va a variar de menos 58 Weber, que es la unidad internacional del flujo, a más 32 Weber. Pero ¿qué quiere decir menos a más? Bueno, ese está dado también por la fórmula, como le expliqué ahorita del flujo, que es el vector campo magnético por el vector superficie. Y más esto va a ser el coseno del ángulo que forman estos dos. Si este ángulo excede los 90 grados, el flujo va a ser negativo. Y si es menor que 90 grados, el flujo va a ser positivo. Teniendo esto en cuenta, entonces podemos decir que si de pronto el vector posición apunta en esta dirección y el flujo apunta en esa dirección, el ángulo que formarán esos dos va a superar los 90 grados. Y si apunta en la otra dirección, el ángulo que van a formar estos dos va a ser menor que 90 grados. Entonces, por eso obtenemos un flujo negativo y un flujo positivo, como se puede ver en la animación. Bueno, este pequeño círculo que vemos acá es para explicar cómo el flujo como tal, que pues el flujo atraviesa una superficie, el flujo y el círculo pues es en sí la proyección de la bobina que está siendo atravesada en el momento exacto por el campo eléctrico. Bueno, según la ley de Faraday nos dice que un campo eléctrico al moverse
puede generar un flujo. Al pasar por una superficie, perdón, puede generar flujo. Y ese flujo, al estar moviéndose, genera un, un potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico también puede ser llamada fuerza electromotriz, que es lo que nos están pidiendo, la FEN inducida. Este esparce pues, su voltaje dentro del, en este ejemplo, dentro de la bobina. Ya tenemos, vuelve para el otro lado, y acá tenemos la FEN inducida. Y esto es lo que nos están pidiendo calcular. Ese potencial o esas cargas eléctricas que están en la bobina, que le llamamos también voltaje, tensión o potencial eléctrico, es lo que nos están pidiendo hallar. ¿Qué sucede por el cambio del flujo magnético? Bueno, volviendo otra vez al ejercicio, ya sabiendo más o menos qué es lo que nos toca hallar, según el cálculo de la ley de Faraday, dice que la fuerza electromotriz va a ser igual a el número de espiras menos el número de espiras por la variación del flujo sobre la variación del tiempo. Y la variación del flujo se puede traducir, como ya lo vimos antes, en el vector campo eléctrico por el vector superficie, por el coseno del ángulo que forman esos dos. Bueno, pero acá tenemos un problema, que no nos dan ni el valor del campo magnético ni el valor del vector superficie. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, recordamos, obviamente por la ley de Faraday, que la inducción magnética se genera por el cambio constante del flujo. Y eso nos están dando una tasa constante de cambio que es de menos 58 weather a más 32 weather. Entonces nos están botando prácticamente el flujo magnético que cambia. Dentro también nos están dando el cambio del tiempo, que prácticamente podemos deducir que el tiempo inicial es 0 y el tiempo final es 0,42 segundos. Teniendo estos datos, en el modelo matemático lo que hicimos es pues poner el número de espiras negativo menos el número de espiras, el flujo, y en el flujo lo que hicimos es el valor final, que es 38 weather, menos 58 weather, menos 58 weather en la parte de arriba. Y eso nos da el flujo, el cambio del flujo, ¿no? Acá no está el signo del cambio del flujo, por eso ponemos flujo. Y en la parte de abajo está el tiempo, que pues como le dijimos es 0,42 en menos 0, pues queda 0,42, entonces no tuvimos la necesidad de hacer una operación ahí. Los parámetros para poderlos mirar están acá, menos 58 y 38. Y el tiempo está ajustado, ahorita lo vamos a ver, a 0,42. La tabla nos va a arrojar una comparación de acá de la gráfica de tiempo contra fe inducida. O sea, eh, en tanto tiempo hay tanta fe inducida. Y sin más, pues procedemos a hacer la resolución del ejercicio que nos están preguntando. ¿Cuál va a ser la fe inducida en la bobina? Entonces, según esto, nos va a botar menos, menos 452,14 voltios. Eso es wow, demasiado para tener dos espiras, pero ese es el resultado que nos da. Y esta es la gráfica. Entonces, en teoría, en el cambio constante del flujo a los 0,42 segundos de menos 58 weather a más 38 weather en una bobina de dos espiras nos arroja un total de menos 457,14 voltios. ¿Por qué el voltaje es negativo? Bueno, tenemos otra cuestión. El voltaje es negativo y nos lo da negativo gracias a la, la, la relación que tiene el flujo y la fe.
Si el flujo es positivo, el voltaje es negativo. Y si el flujo es negativo, el voltaje es positivo. Bueno, sin más, espero que les haya gustado el video, espero que hayan entendido mm, este ejercicio y la ley de Faraday y nos vemos en otra ocasión.